$900,000 de papá. Las palabras de mi hija Rosana me golpearon como un martillo en el pecho. Estaba ahí parada, en la cocina de la casa que construí con mis propias manos durante 40 años de matrimonio, viendo cómo mi única hija me miraba con una frialdad que jamás pensé que existiera en sus ojos. Eliseo, mi esposo, había muerto apenas 3 semanas atrás, y ya ella estaba dividiendo su dinero como si yo fuera una extraña. Mamá, tú ya viviste tu vida. Yo tengo hijos que mantener, una hipoteca que pagar. Papá me lo prometió todo a mí antes de morir. Rosana sostenía una carpeta amarilla entre sus manos, agitándola frente a mi cara como si fuera la sentencia final de mi existencia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. 45 años cuidando a esta mujer, dándole todo lo que tenía, sacrificando mis sueños por los suyos, y ahora me trataba como si fuera un obstáculo en su camino hacia la riqueza. Rosana, tu padre jamás me habría dejado sin nada. Yo era su esposa, la madre de sus hijos. Mi voz temblaba, pero traté de mantener la dignidad que me quedaba. Ella se rió. Una risa seca, amarga, que me recordó a su padre cuando estaba borracho y decía cosas crueles. Era la misma risa que me había perseguido durante años en los momentos más oscuros de mi matrimonio. Ay, mamá, siempre tan ingenua. ¿Crees que papá no se dio cuenta de cómo lo trataste en sus últimos años? ¿Crees que no vio cómo lo ignorabas cuando se enfermó? Él me confió todo a mí porque sabía que yo lo amaba de verdad. Sus palabras eran veneno puro. Eliseo había pasado 2 años luchando contra el cáncer, y yo había estado ahí cada día, cada noche, sosteniendo su mano mientras él se desvanecía lentamente. Había limpiado su cuerpo cuando ya no podía hacerlo solo, había dormido en una silla junto a su cama del hospital durante meses, había vendido mis joyas para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. ¿Cómo puedes decir eso? Mi voz se quebró. Yo dejé mi trabajo para cuidar a tu padre. Vendí el carro que tanto amaba para pagar sus tratamientos. Me quedé despierta noches enteras cuando tenía dolor, dándole sus medicinas cada 4 horas. ¿Dónde estabas tú cuando él vomitaba sangre? ¿Dónde estabas cuando lloraba de miedo en la madrugada? Rosana rodó los ojos como si mis palabras fueran mentiras inventadas. Por favor, mamá. Tú siempre exagerando todo. Además, eso era tu obligación como esposa. Yo tenía mi propia vida, mis propios problemas. Se acomodó el cabello con esa arrogancia que había desarrollado desde que se casó con su segundo esposo, un hombre rico que la había llenado de ideas sobre lo que se merecía en la vida. Rosana, yo cuidé a tu padre hasta su último aliento. Tú ni siquiera viniste a verlo la última semana. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero ella no se inmutó. Si acaso, parecía disfrutar viendo mi dolor. Era como si estuviera viendo a una extraña, no a la niña que había llevado en mi vientre, a quien había amamantado, a quien había consolado cuando tenía pesadillas. La misma niña a quien había defendido cuando otros niños se burlaban de ella en la escuela, a quien había pagado la universidad trabajando dobles turnos en la fábrica textil. No llores ahora, mamá. Es demasiado tarde para el teatro. Papá ya tomó su decisión y yo la voy a respetar. Esta casa también se va a vender. Puedes quedarte unas semanas más mientras encuentras un apartamento pequeño. Algo que puedas pagar con tu pensión de $400 al mes. Cada palabra era un golpe directo a mi alma. La pensión que había ganado trabajando 30 años en empleos que destrozaron mi espalda y mis manos, apenas me alcanzaba para comprar medicinas. ¿Y qué voy a hacer con los muebles? ¿Con las fotos de familia? ¿Con los recuerdos de toda una vida? Mi voz sonaba desesperada, pero ya no me importaba. Estaba viendo cómo mi hija destruía sistemáticamente todo lo que había construido durante décadas. Puedes llevarte lo que quepa en tu apartamento nuevo. Lo demás se va a vender o se va a donar. No podemos estar guardando chatarra vieja para siempre. Chatarra vieja. Así llamaba a los platos que había comprado para su primera comunión, a la mesa donde había hecho su tarea durante años, a la mecedora donde la había calmado cuando lloraba siendo bebé. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sus tacones resonando contra el piso de cerámica que Eliseo y yo habíamos instalado juntos hace 20 años. ¿Y mis nietos? Le grité desesperada. ¿También me vas a quitar a mis nietos? Ella se detuvo sin voltearse. Por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, quedaba algo de humanidad en ella.
Mis hijos no necesitan tener contacto contigo. Tú ya no eres parte de esta familia, Adelaide. Mientras más rápido lo aceptes, mejor para todos. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por toda la casa vacía. El sonido rebotó contra las paredes como un eco de mi propia soledad. Me quedé ahí parada, en medio de la cocina donde había preparado miles de comidas familiares, donde había celebrado cumpleaños y navidades, donde había consolado a Rosanna cuando su primer esposo la abandonó. Todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y por primera vez en mis 68 años de vida, me sentí completamente sola en el mundo. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Eliseo había comprado en nuestra luna de miel en Acapulco, cuando todavía creíamos que el amor podía conquistarlo todo. $900,000. Una fortuna que él había acumulado trabajando 18 horas al día durante décadas, levantándose antes del amanecer para llegar a la construcción, llegando a casa con las manos llenas de callos y la espalda dolorida, pero siempre con una sonrisa para mí y para Rosanna. Miré alrededor de mi cocina, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Los gabinetes que había pintado 3 veces en 40 años, la ventana por la que había visto crecer a Rosanna jugando en el patio, la mesa donde habíamos desayunado juntos cada mañana hasta que Eliseo se enfermó. Todo eso pronto sería de otra persona, y yo quedaría con nada más que los recuerdos de una vida que, según mi propia hija, ya no tenía valor. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había desayunado con Eliseo durante 40 años, y las memorias comenzaron a inundar mi mente como una cascada imparable. No era la primera vez que Rosanna me hacía sentir invisible. Ahora que lo pensaba con claridad, llevaba años construyendo este momento, alejándome poco a poco de su vida hasta convertirme en una extraña en mi propia familia. Recordé el cumpleaños de mi nieto mayor, Tadeo, hace 6 meses. Había estado esperando la invitación durante semanas, preparando mentalmente el regalo perfecto, una bicicleta roja que había visto que él admiraba en la tienda. Pero la invitación nunca llegó. Me enteré de la fiesta viendo las fotos en Facebook, donde Rosanna había subido docenas de imágenes de la celebración. Ahí estaban todos, sus suegros, sus cuñados, los amigos del niño, incluso vecinos que apenas conocían a Tadeo. Pero yo, su abuela, brillaba por mi ausencia. Cuando la llamé para preguntarle por qué no me habían invitado, su respuesta fue tan fría que aún me dolía recordarla. «Ay, mamá, se me olvidó avisarte». Además, era una fiesta pequeña, solo familia cercana. Familia cercana. Esas palabras me habían perseguido durante meses. ¿Cómo podía ser que su suegra, que apenas conocía a Tadeo desde hace 5 años, fuera familia cercana, y yo, que lo había cargado en mis brazos desde que nació, no lo fuera? Pero había más. La graduación de mi nieta Clara del jardín de infantes. Rosanna me había dicho que era solo para padres, que no había espacio para abuelos en el auditorio pequeño de la escuela. Sin embargo, después vi las fotos donde aparecían claramente otros abuelos aplaudiendo orgullosos a sus nietos. La abuela paterna de Clara estaba en primera fila, con un ramo de flores y una sonrisa radiante. Yo me había quedado en casa, creyendo la mentira de mi hija, sintiéndome mal por ni siquiera haber intentado ir. Las excusas siempre sonaban razonables en el momento. «Mamá, los niños están muy ocupados con la escuela». «Mamá, esta semana no es buena, la próxima te llamo». «Mamá, mejor hablamos después, estoy en una llamada importante». Siempre había una razón por la cual no podía ver a mis nietos, por la cual no podía ser parte de sus vidas. Y yo, como una tonta, siempre encontraba la manera de justificarla. Recordé la Navidad pasada, la última que Eliseo pudo celebrar con nosotros. Habíamos esperado hasta las 9 de la noche para que Rosanna llegara con los niños. Yo había cocinado durante 2 días. El pavo relleno que a ella le gustaba desde pequeña, el arroz con leche que siempre pedía, las empanadas que había aprendido a hacer viendo a mi suegra. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que solo usábamos en ocasiones especiales. Eliseo, a pesar de estar débil por la quimioterapia, había insistido en vestirse con su mejor camisa y peinarse cuidadosamente. Esperamos y esperamos. A las 10 de la noche, Rosanna finalmente llamó. «Mamá, los niños están muy cansados. Mejor celebramos mañana». Pero mañana nunca llegó. Al día siguiente tuvo otra excusa, y al siguiente también.
Terminamos comiendo solos el pavo frío y fingiendo que no nos dolía. Eliseo no dijo nada, pero lo vi limpiarse una lágrima cuando pensó que no estaba mirando. Esa fue la última Navidad que pasamos juntos, y mi hija nos la había robado con sus mentiras. Ahora entendía por qué las llamadas telefónicas se habían vuelto tan breves. Antes, Rosana y yo podíamos hablar durante horas. Me contaba de sus problemas en el trabajo, de las travesuras de los niños, de sus planes para el futuro. Pero en los últimos 2 años, nuestras conversaciones se habían reducido a intercambios mecánicos de información básica. ¿Cómo estás, mamá? Bien, mija. ¿Y ustedes? Todos bien. Te tengo que dejar, los niños me necesitan. Clic. Así terminaban todas nuestras conversaciones ahora. También recordé cómo había comenzado a excluirme de las decisiones familiares importantes. Cuando Eliseo estaba en el hospital, ella tomaba todas las decisiones médicas sin consultarme. Hablaba directamente con los doctores, firmaba los papeles, decidía qué tratamiento seguir. Yo era su esposa, tenía derecho a estar informada, pero Rosana actuaba como si fuera ella quien tuviera la autoridad. Es más fácil si yo manejo todo, mamá. Tú ya tienes suficiente estrés. ¿Estrés? Claro que tenía estrés. Mi esposo se estaba muriendo y mi hija me trataba como si fuera una niña incapaz de tomar decisiones importantes. Pero yo me quedé callada, pensando que ella solo quería ayudar, que tal vez realmente era más fácil así. Ahora me daba cuenta de que estaba estableciendo un patrón, acostumbrándome a ser invisible, a no tener voz ni voto en mi propia familia. Incluso los regalos que les enviaba a mis nietos habían comenzado a desaparecer sin explicación. Por sus cumpleaños, yo siempre les compraba algo especial, algo que sabía que les gustaría. Pero cuando los veía ocasionalmente, nunca tenían puestos la ropa que les había comprado, nunca jugaban con los juguetes que les había enviado. Cuando les preguntaba si les habían gustado mis regalos, me miraban confundidos, como si no supieran de qué estaba hablando. ¿Mamá les ha dado los regalos que envié?, le pregunté una vez a Rosana. Su respuesta fue evasiva. Ay, sí, mamá, claro. Es que tienen tantas cosas que a veces no saben qué ponerse. Mentiras. Todo eran mentiras. Probablemente había vendido o donado mis regalos sin siquiera mostrárselos a los niños. Para ella, mis gestos de amor no tenían valor. El dinero también había comenzado a ser un tema extraño entre nosotras. Durante la enfermedad de Eliseo, yo había gastado todos mis ahorros en medicamentos y tratamientos que el seguro no cubría. Había vendido mis joyas, había hipotecado la casa, había hecho todo lo posible por darle a mi esposo la mejor atención médica. Rosana lo sabía, sabía que me había quedado sin nada por cuidar a su padre. Sin embargo, nunca ofreció ayuda. Nunca preguntó si necesitaba dinero para los medicamentos o para la comida. Su segundo esposo ganaba muy bien. Vivían en una casa grande en el mejor barrio de la ciudad, los niños iban a escuelas privadas, Rosana usaba ropa de marca y cambiaba de carro cada 2 años. Pero cuando su propia madre estaba luchando económicamente para cuidar a su padre enfermo, ella miraba hacia otro lado, como si mi situación no fuera su problema. Ahora todo tenía sentido. Las exclusiones, las mentiras, la frialdad creciente. Rosana había estado preparando este momento durante años, acostumbrándome a ser irrelevante, condicionándome a aceptar que no tenía lugar en la familia. Había estado construyendo una narrativa donde yo era la mala madre, la esposa negligente, la abuela que no merecía el amor de sus nietos. Y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que yo había sido cómplice de mi propia exclusión. Cada vez que justifiqué sus mentiras, cada vez que acepté sus excusas sin cuestionarlas, cada vez que me quedé callada cuando debería haber hablado, había estado permitiendo que me borrara lentamente de mi propia historia familiar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras la realidad se asentaba en mi corazón. Mi hija no había decidido hoy quitarme la herencia. Llevaba años quitándome mucho más que dinero. Me había quitado mi lugar como madre, como abuela, como miembro valioso de la familia. Los $900,000 eran solo el golpe final de una estrategia que había comenzado mucho antes de que Eliseo muriera. Me levanté de la mesa y caminé hacia el espejo del pasillo, el mismo donde Rosana se había mirado cada mañana antes de ir a la escuela durante 18 años. La mujer que me devolvió la mirada tenía los ojos rojos e hinchados, pero por primera vez en meses, veía claridad en ellos. Ya no iba a seguir engañándome. Ya no iba a justificar lo injustificable.
Mi hija me había borrado de su vida deliberadamente, y ahora quería borrarme también de la herencia que Eliseo y yo habíamos construido juntos. La verdad me golpeó como una bofetada fría. Rosana no había actuado por impulso esta mañana. Sus palabras habían sido demasiado precisas, demasiado calculadas. Tú ya viviste tu vida. Como si mi existencia fuera un obstáculo para sus planes. Como si a los 68 años ya no tuviera derecho a vivir dignamente, a tener un techo sobre mi cabeza, a mantener los recuerdos de una vida entera. Regresé a la cocina y me serví una taza de café, tratando de procesar todo lo que había pasado. El silencio de la casa era ensordecedor. Durante 40 años, estas paredes habían escuchado risas, conversaciones, peleas, reconciliaciones. Ahora solo había un vacío que parecía tragarse hasta mis propios pensamientos. Eliseo llevaba 3 semanas muerto, y ya Rosana estaba repartiendo sus bienes como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. Pero algo no cuadraba en su historia. Eliseo había sido muchas cosas: terco, orgulloso, a veces difícil de tratar. Pero jamás había sido cruel conmigo, especialmente durante su enfermedad. Al contrario, en sus últimos meses se había vuelto más cariñoso, más agradecido. Me tomaba la mano constantemente, me decía que sin mí no habría podido soportar el dolor, que era la mujer más fuerte que conocía. ¿Por qué un hombre así me dejaría sin nada? Recordé nuestras últimas conversaciones. Eliseo había estado preocupado por mi futuro, por cómo iba a sobrevivir con mi pequeña pensión de $400 mensuales. Adelaide, quiero que sepas que siempre estarás protegida, me había dicho una tarde mientras le daba sus medicinas para el dolor. He trabajado toda mi vida para asegurarme de que tengas una vejez tranquila. Sus ojos habían estado llenos de amor cuando me dijo esas palabras, no de resentimiento o desprecio. También recordé la vez que había encontrado a Eliseo llorando en el patio trasero, 2 semanas antes de morir. Cuando le pregunté qué pasaba, me había abrazado fuertemente y me había susurrado: perdóname por todos los años que no fui el esposo que merecías. Perdóname por haberte hecho sufrir cuando tomaba. Tú me salvaste la vida, Adelaide, y nunca podré pagarte todo lo que has hecho por mí. ¿Un hombre capaz de esas palabras realmente me habría dejado en la miseria? Me puse de pie y comencé a caminar por la casa, observando cada rincón con ojos nuevos. Esta casa había sido nuestro proyecto conjunto desde el primer día. Habíamos comprado el terreno con nuestros ahorros de recién casados. Habíamos diseñado cada habitación pensando en la familia que queríamos formar. Eliseo había construido la estructura con sus propias manos, trabajando los fines de semana durante 2 años. Yo había pintado las paredes, había escogido los pisos, había plantado el jardín que aún florecía cada primavera. ¿Cómo podía Rosana pensar que tenía derecho a vender todo esto? Esta no era solo la casa de Eliseo, era nuestra casa. Mi nombre estaba en la escritura junto al suyo. Habíamos pagado la hipoteca juntos durante 20 años. Con mi sueldo de la fábrica textil y el suyo de la construcción. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta representaba años de trabajo y sacrificio compartido. Fui al estudio de Eliseo, el pequeño cuarto donde guardaba sus papeles importantes. La carpeta de documentos legales seguía en el mismo lugar donde siempre la había tenido, en el cajón superior derecho de su escritorio. Cuando la abrí, encontré nuestro testamento, el que habíamos hecho juntos hace 10 años cuando Eliseo cumplió 60. Según ese documento, yo heredaba todo en caso de que él muriera primero, y viceversa. Era un testamento simple pero claro, el cónyuge sobreviviente se quedaba con todos los bienes. Pero Rosana había mencionado otro testamento, uno más reciente. ¿Cuándo lo habría hecho Eliseo? ¿Realmente había cambiado de opinión sobre dejarme todo a mí? La duda comenzó a roerme por dentro. Durante su enfermedad, Eliseo había tenido momentos de confusión por los medicamentos fuertes para el dolor. ¿Habría firmado algo sin entender completamente las consecuencias? También pensé en todas las veces que Rosana había visitado a su padre en el hospital sin mí. Mamá, ve a casa a descansar. Yo me quedo con papá esta noche. Al principio había agradecido su ayuda, pensando que finalmente estaba mostrando el amor y la responsabilidad que esperaba de una hija. Pero ahora me preguntaba qué habían hablado durante esas horas a solas. ¿Le habría llenado la cabeza con mentiras sobre mí? ¿Le habría convencido de que yo no lo cuidaba bien, de que no merecía su herencia? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi hermana Hermilda,
que vivía en otro estado y solo llamaba ocasionalmente. Adelaide, ¿cómo estás, hermana? Sé que han sido semanas muy difíciles desde que murió Eliseo. Su voz sonaba genuinamente preocupada, y por primera vez en el día sentí un poco de calor humano. Hermilda, no sabes lo que está pasando, le dije, y le conté toda la conversación con Rosana, cada palabra cruel, cada amenaza, cada humillación. Mi hermana escuchó en silencio, haciendo ocasionales sonidos de incredulidad y indignación. Adelaide, eso no puede ser legal, me dijo finalmente. Tú eres la viuda, tienes derechos. Además, conozco a Eliseo desde que eran novios. Ese hombre te adoraba, especialmente al final. Jamás te habría dejado sin nada. Sus palabras me dieron un poco de esperanza, pero también más confusión. Pero Rosana parecía tan segura. Hermilda. Tenía papeles en las manos. Hablaba como si ya todo estuviera decidido. Mi voz se quebró al recordar la frialdad de los ojos de mi hija, la manera en que había disfrutado cada momento de mi humillación. Escúchame bien, Adelaide. Necesitas conseguir un abogado y revisar todos los documentos legales. No te quedes con los brazos cruzados aceptando lo que te dice Rosana. Ella no es juez ni abogado para decidir sobre herencias. Hermilda tenía razón, pero yo no tenía dinero para contratar un abogado. Había gastado todo en los cuidados médicos de Eliseo. Después de colgar el teléfono, me senté en el sillón favorito de Eliseo, donde le había pasado sus últimas semanas viendo televisión cuando ya no tenía fuerzas para levantarse. El olor de su colonia aún impregnaba la tela, y por un momento me permití cerrar los ojos e imaginar que él seguía ahí, que todo esto era solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero cuando abrí los ojos, la realidad seguía siendo la misma. Mi esposo estaba muerto, mi hija me había traicionado, y yo estaba completamente sola, enfrentando la posibilidad de perder todo lo que había construido durante una vida entera de trabajo y sacrificio. Sin embargo, por primera vez desde la muerte de Eliseo, sentí algo diferente al dolor y la tristeza. Sentí una chispa de determinación, una pequeña llama de rabia justa que comenzaba a crecer en mi pecho. No iba a quedarme sentada esperando a que Rosana decidiera mi destino. No iba a aceptar ser borrada de mi propia historia sin luchar. Había cuidado a esta familia durante décadas. Había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños por ellos. Y si Eliseo realmente había cambiado su testamento, quería saber por qué, cuándo y bajo qué circunstancias. Merecía conocer la verdad, toda la verdad, antes de aceptar mi derrota. Me levanté del sillón con una decisión tomada. Mañana comenzaría a buscar respuestas. No tenía dinero para un abogado caro, pero tenía algo más valioso. Tenía la verdad de mi lado y 40 años de conocer a Eliseo mejor que nadie. Si mi hija pensaba que podía manipular la situación sin consecuencias, estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su madre. La llama de determinación crecía más fuerte con cada minuto que pasaba. Adelaide Flores no iba a salir de esta historia como una víctima silenciosa. Al día siguiente, desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en semanas. Había tomado una decisión durante la noche. Necesitaba encontrar el testamento original que Rosana decía que existía. Si Eliseo realmente había cambiado sus últimas voluntades, tenía que haber una copia en algún lugar, y yo tenía derecho a verla. Me vestí con mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para el funeral, y salí rumbo al centro de la ciudad. La oficina del abogado Pascual Morales quedaba en el segundo piso de un edificio viejo, justo encima de la farmacia donde compraba las medicinas de Eliseo. Don Pascual había sido el abogado de la familia durante más de 20 años. Él había redactado nuestro primer testamento, había ayudado con los papeles de la casa, y conocía bien nuestra situación económica. Si alguien sabía la verdad sobre los últimos deseos de mi esposo, era él. Señora Adelaide, lamento mucho su pérdida, me dijo don Pascual cuando entré a su oficina. Era un hombre mayor, de cabello blanco y maneras gentiles, que siempre me había tratado con respeto. Eliseo era un buen hombre. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Don Pascual, necesito saber si mi esposo cambió su testamento recientemente. Mi hija Rosana dice que le dejó todo a ella y que yo no recibiré nada de la herencia. Las palabras salieron de mi boca con más firmeza de la que esperaba. Había estado practicando qué decir durante todo el camino. El abogado frunció el ceño y revisó algunos papeles en su escritorio. Señora Adelaide, según mis archivos,
el testamento de Eliseo que tengo registrado es el que hicieron juntos hace 10 años. En ese documento, usted es la única beneficiaria de todos sus bienes. No tengo registro de ningún cambio reciente. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. ¿Está seguro, don Pascual? No es posible que él haya ido a otro abogado para hacer un testamento nuevo. Mi voz temblaba de esperanza y alivio. Es posible, señora, pero sería muy extraño. Eliseo siempre fue muy meticuloso con estos temas legales. Además, cualquier cambio al testamento requiere testigos y firmas certificadas. No es algo que se pueda hacer a la ligera, especialmente si el testamentario está enfermo o bajo medicación fuerte. Sus palabras me daban esperanza, pero también me confundían más. Entonces, ¿qué documentos puede tener mi hija que la hagan sentir tan segura de que ella lo heredará todo?, pregunté, tratando de entender la situación. Don Pascual se quitó los lentes y los limpió lentamente. Señora Adelaide, sin ver esos papeles, no puedo asegurar nada. Pero le recomiendo que solicite una lectura oficial del testamento. Es su derecho como viuda, y así saldremos de dudas de una vez por todas. Salí de la oficina del abogado con más preguntas que respuestas, pero con una certeza: tenía derecho a conocer la verdad. Decidí caminar hasta la casa para aclarar mis ideas, pero cuando estaba cruzando la plaza central, una voz me detuvo. Señora Adelaide. Me volteé y vi a un hombre joven, de unos 30 años, vestido con traje gris. No lo reconocía, pero había algo familiar en sus ojos verdes. Soy Alfredo Duarte, del bufete jurídico Duarte y Asociados. ¿Podríamos hablar un momento? Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería este el abogado que había ayudado a Rosana con el supuesto testamento nuevo? ¿Qué necesita de mí, joven?, le pregunté con cautela. Señora, represento los intereses de su difunto esposo Eliseo Flores. Tenemos algunos asuntos pendientes que requieren su atención urgente. Sus palabras sonaban formales, pero había algo en su tono que me ponía nerviosa. No entiendo. Mi esposo murió hace 3 semanas. ¿Qué asuntos puede tener pendientes? La confusión me estaba abrumando. Primero Rosana con su testamento misterioso, luego don Pascual diciendo que no tenía registro de cambios, y ahora este abogado desconocido con asuntos pendientes. Señora Adelaide, ¿podríamos hablar en privado? Hay información sensible que necesito compartir con usted. Alfredo miró alrededor de la plaza, donde algunas personas comenzaban a prestarnos atención. En pueblos pequeños como el nuestro, cualquier conversación en la plaza se convertía rápidamente en el chisme del día. Decidí llevarlo a la casa. Durante el camino, traté de averiguar más sobre él, pero se mantuvo muy reservado. Solo me dijo que había conocido a Eliseo durante sus últimas semanas de vida y que tenía información importante sobre sus asuntos financieros. Cuando llegamos a la casa, le serví un café y nos sentamos en la sala. Ahora sí, joven Alfredo, dígame qué necesita. Mi paciencia se estaba agotando con tanto misterio. Señora Adelaide, su esposo me contactó hace 2 meses, cuando su enfermedad empeoró. Él estaba preocupado por algunas irregularidades que había notado en sus cuentas bancarias. Alfredo sacó una carpeta de su maletín. Me pidió que investigara movimientos de dinero que él no recordaba haber autorizado. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Qué tipo de movimientos?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Transferencias bancarias por cantidades importantes. En los últimos 6 meses de su vida, se movieron aproximadamente $250,000 de sus cuentas de ahorro hacia una cuenta a nombre de su hija Rosana. Alfredo abrió la carpeta y me mostró extractos bancarios que hicieron que mi sangre se helara. Eso es imposible, susurré, tomando los papeles con manos temblorosas. Eliseo jamás habría hecho esas transferencias sin decirme. Él me consultaba todo lo relacionado con el dinero. Eso mismo pensaba él, señora. Por eso me contrató para investigar. Según nuestros hallazgos, las transferencias se hicieron usando su información bancaria, pero él aseguraba no recordar haberlas autorizado. Sospechaba que alguien había usado su debilidad durante la enfermedad para manipularlo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Recordé todas las veces que Rosana había insistido en acompañar a Eliseo al banco durante sus últimos meses. Es muy pesado para ti, mamá.
Yo lo llevo y aprovecho para hacer mis propias diligencias. También recordé cómo ella siempre se ofrecía a ayudar con los papeles del seguro médico, las facturas del hospital, cualquier documento que requiriera la firma de Eliseo. ¿Hay más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Me temo que sí, señora. También encontramos evidencia de que su hija intentó que su padre firmara un poder legal que le habría dado control total sobre todas sus finanzas. Afortunadamente, su esposo se negó a firmarlo y me pidió que documentara todo. Alfredo me entregó más papeles. Aquí está la copia del borrador del poder que ella preparó y la declaración jurada de su esposo negándose a firmarlo. Leí el documento con horror creciente. El poder legal habría dado a Rosana autoridad completa sobre las cuentas bancarias, las propiedades, las inversiones, todo. Habría podido vender la casa, transferir el dinero, incluso cambiar el testamento si hubiera querido. Era como si hubiera estado planeando apoderarse de todo desde hacía meses. ¿Por qué Eliseo no me contó nada de esto?, pregunté, sintiéndome traicionada no solo por mi hija, sino también por mi esposo. Señora Adelaide, su esposo me pidió específicamente que no la involucrase hasta después de su muerte. Él sabía lo difícil que sería para usted descubrir que su propia hija la estaba traicionando. También sabía que usted tenía suficiente estrés cuidándolo durante su enfermedad. Alfredo hizo una pausa. Él quería protegerla del dolor de esta revelación hasta que fuera absolutamente necesario. ¿Y el testamento? Rosana logró que él cambiara el testamento. Esta era la pregunta que más me aterrorizaba hacer. No, señora. Su esposo fue muy claro al respecto. Me dijo textualmente: Adelaide ha sacrificado toda su vida por esta familia. Ella y solo ella merece heredar todo lo que hemos construido juntos. Mi hija tendrá que aprender a valerse por sí misma. Nunca cambió su testamento original. Las lágrimas de alivio y dolor se mezclaron en mis mejillas. Eliseo no me había traicionado. Mi hija sí, pero mi esposo había muerto protegiéndome, incluso cuando ella trataba de manipularlo. Entonces, ¿qué papeles tiene Rosana que la hacen sentir tan segura? Probablemente documentos falsos o borradores que ella misma preparó. Si la firma certificada de su esposo y sin testigos oficiales, no tienen valor legal. Alfredo guardó los papeles en la carpeta. Señora Adelaide, su esposo me dejó instrucciones muy específicas. En 2 días habrá una lectura oficial del testamento en mi oficina. Rosana y todos los familiares interesados están citados. Ahí se conocerá la verdad completa. Cuando Alfredo se fue, me quedé sentada en la sala, procesando todo lo que había descubierto. Mi hija no solo había tratado de robarme la herencia, sino que había estado robando dinero de su padre enfermo durante meses. Había manipulado su debilidad, había abusado de su confianza, había traicionado a la familia de la manera más vil posible. Pero también sentí una extraña paz. Eliseo me había amado hasta el final. Había luchado para protegerme incluso cuando ya no tenía fuerzas para luchar por su propia vida. En 2 días, en esa oficina, Rosana descubriría que todas sus manipulaciones habían sido en vano. La verdad iba a salir a la luz, y yo finalmente tendría la justicia que merecía. Los 2 días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. No le dije nada a Rosana sobre mi encuentro con Alfredo Duarte, pero comencé mi propia investigación silenciosa. Si mi hija había estado robando dinero de su padre enfermo, quería tener todas las pruebas posibles antes del día de la lectura del testamento. Necesitaba entender completamente la magnitud de su traición. Empecé por revisar todos los papeles que Eliseo guardaba en su estudio. Encontré extractos bancarios de los últimos 6 meses que confirmaban lo que Alfredo me había mostrado. $250,000 transferidos en pequeñas cantidades a lo largo de varios meses. Eliseo había sido muy meticuloso guardando todos los documentos, incluso durante su enfermedad. Cada transferencia estaba marcada con una fecha, y yo recordaba perfectamente dónde había estado cada uno de esos días. La primera transferencia de $30,000 había sido el día que Rosana se ofreció a llevar a Eliseo al banco para actualizar su información personal. Yo había estado en casa preparando su almuerzo especial porque ese día había tenido quimioterapia y siempre llegaba muy débil. La segunda transferencia de $40,000 coincidía con el día que ella insistió en acompañarlo a firmar unos papeles del seguro médico. Es muy complicado para ti, mamá. Yo entiendo mejor estas cosas legales.
Cada transferencia tenía una excusa perfecta, una razón lógica por la cual Rosana había estado a solas con su padre en momentos cruciales. Ella había planificado todo cuidadosamente, aprovechando su debilidad física y la confusión que a veces causaban los medicamentos para el dolor. Era una manipulación sistemática y cruel de un hombre que confiaba en ella completamente. También encontré algo que me rompió el corazón, una nota escrita con la letra temblorosa de Eliseo, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Adelaide, si algo me pasa, desconfía de Rosana. Ha estado presionándome para que cambie el testamento. No lo haré. Tú mereces todo. Perdóname por no haberte protegido mejor de su codicia. La nota estaba escondida debajo de su Biblia, en el cajón de su mesa de noche. Llamé a Hermilda para contarle todo lo que había descubierto. Mi hermana escuchó en silencio, haciendo ocasionales exclamaciones de indignación. Adelaide, esa muchacha es más malvada de lo que pensábamos. ¿Cómo puede alguien robarle a su propio padre enfermo? Su voz estaba llena de asco y tristeza. Hermilda, lo que más me duele es darme cuenta de que todo este tiempo pensé que Rosana finalmente estaba siendo una buena hija, visitando a su padre, ayudando con los trámites médicos. Pero en realidad estaba robándole cada vez que tenía oportunidad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras hablaba. ¿Vas a confrontarla antes de la lectura del testamento?, me preguntó mi hermana. No. Quiero que se entere de la verdad delante del abogado, con todos los documentos oficiales sobre la mesa. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que todas sus mentiras van a salir a la luz. Una parte de mí sentía sed de justicia, pero otra parte simplemente quería que todo terminara. El día anterior a la lectura del testamento, Rosana apareció en mi casa sin avisar. Llegó en su carro nuevo, un BMW plateado que había comprado apenas el mes pasado, mientras yo me preocupaba por cómo iba a pagar las facturas del funeral de su padre. La ironía era dolorosa. Probablemente había pagado ese carro con el dinero robado a Eliseo. Hola, mamá. Vine a hablar contigo sobre los arreglos para mañana. Entró a la casa como si fuera la dueña, lo cual supongo que ella creía que pronto sería verdad. Llevaba un vestido caro y zapatos de marca que costaban más que mi pensión de 3 meses. ¿Qué arreglos?, pregunté, manteniendo mi voz neutral aunque por dentro hervía de rabia. Bueno, después de que se lea el testamento mañana y se confirme que papá me dejó todo a mí, necesitamos hablar de los tiempos para que te mudes. He estado viendo apartamentos pequeños para ti. Hay uno cerca del centro que cuesta $500 al mes. Es un poco más de lo que recibes de pensión, pero yo podría ayudarte con la diferencia los primeros meses. La manera casual en que hablaba de mi futuro, como si fuera algo ya decidido, me quitó el aliento. «Qué generosa eres, Rosana», dije con sarcasmo que ella no captó. «También he estado hablando con una empresa de mudanzas. Pueden venir el próximo fin de semana para llevarte las cosas básicas que necesites. Los muebles grandes y los electrodomésticos obviamente se quedan aquí porque no vas a tener espacio para ellos». Estaba hablando de desmantelar toda mi vida como si fuera una tarea administrativa rutinaria. ¿Y qué va a pasar con las fotos familiares? Con los recuerdos de 40 años de matrimonio. Mi voz comenzó a temblar de indignación contenida. Puedes llevarte las fotos que quieras, mamá, pero seamos realistas, no puedes cargar con toda esa nostalgia para siempre. Necesitas adaptarte a tu nueva realidad. Su frialdad era inhumana. Estaba hablando de los recuerdos de toda mi vida como si fueran basura que había que descartar. Mi nueva realidad, repetí, tratando de controlar mi temperamento. Sí, mamá. Tu realidad como viuda mayor sin recursos propios. Sé que es difícil aceptarlo, pero mientras más rápido te adaptes, más fácil será para todos. Cada palabra era un golpe directo a mi dignidad. ¿Y mis nietos? ¿Cuándo los podré ver en mi nueva realidad? La pregunta que más me dolía hacer. Rosana suspiró como si fuera una molestia tener que explicarme algo obvio. Mamá, los niños están acostumbrados a verte aquí, en esta casa grande con jardín. Un apartamento pequeño no es el ambiente adecuado para las visitas familiares. Además, van a estar muy ocupados con las actividades escolares y deportivas. Tal vez puedan visitarte en tu cumpleaños o en Navidad. Una vez al año. Mi propia hija estaba planeando reducir mi relación con mis nietos a una visita anual, como si fuera una pariente lejana en lugar de su abuela.
La crueldad de sus palabras era tan profunda que me quedé sin habla. He traído algunos papeles para que firmes, continuó, sacando un folder de su bolsa. Son solo formalidades para acelerar el proceso de transferencia de la propiedad. Mientras más rápido hagamos todo, menos complicaciones legales habrá. Revisé los papeles con cuidado. Eran documentos de renuncia a cualquier reclamo sobre la casa y las propiedades de Eliseo. Si los firmaba, estaría renunciando oficialmente a todo derecho legal sobre los bienes de mi esposo. Era el golpe final de su estrategia, hacer que yo misma legalizara mi propia exclusión. No voy a firmar nada hasta después de la lectura oficial del testamento mañana, le dije, devolviendo los papeles. Mamá, no seas terca. Esto es solo una formalidad. Ya sabes cuál va a ser el resultado mañana. Su tono se volvió ligeramente amenazante. No hagas las cosas más difíciles de lo que tienen que ser. Rosana, he vivido 68 años sin que tú me digas qué hacer. Puedo esperar un día más para firmar cualquier papel. Mi voz fue más firme de lo que había sido en semanas. Se fue molesta, pero no insistió más. Después de que se marchó, me senté en la cocina a reflexionar sobre la conversación. Mi hija no solo había robado dinero de su padre moribundo, sino que había estado planeando cada detalle de mi humillación. El apartamento de $500, las visitas limitadas con los nietos, la renuncia legal a mis derechos. Todo había sido calculado para reducir mi vida a la mínima expresión posible. Esa noche casi no pude dormir. Mañana, en la oficina de Alfredo Duarte, toda la verdad saldría a la luz. Rosana descubriría que su padre había documentado cada una de sus traiciones, que sus mentiras tenían fecha y hora, que su manipulación había sido expuesta por el mismo hombre que ella había pensado que podía engañar. Me levanté antes del amanecer y me vestí con cuidado especial. Escogí mi vestido negro más elegante, el que había usado para nuestra boda de plata, y me peiné como solía hacerlo para las ocasiones importantes. Si este iba a ser el día en que recuperara mi dignidad, quería lucir como la mujer fuerte que había sido durante toda mi vida. Antes de salir de casa, fui al estudio de Eliseo y tomé la nota que había escrito sobre Rosana. La guardé en mi bolsa junto con todas las pruebas que había recopilado. Hoy mi hija iba a aprender que había subestimado gravemente tanto a su padre como a su madre. Alfredo me había dicho que la lectura comenzaría a las 10 de la mañana. Rosana, sus hijos, y cualquier otro familiar interesado serían notificados oficialmente de los contenidos del testamento de Eliseo. Después de semanas de humillación y dolor, finalmente había llegado el momento de la verdad. Salí de casa con la cabeza en alto, lista para recuperar no solo la herencia que me correspondía, sino también el respeto y la dignidad que mi propia hija había tratado de arrebatarme. Llegué a la oficina de Alfredo Duarte media hora antes de la cita. Quería estar preparada mentalmente para lo que se venía, pero también necesitaba confirmar que todo estaba en orden. La secretaria, una mujer mayor de cabello gris, me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café mientras esperaba. El aroma familiar me tranquilizó un poco los nervios. Señora Adelaide, el licenciado Duarte la está esperando en su oficina, me dijo después de unos minutos. Cuando entré, Alfredo se levantó de su escritorio y me saludó con respeto genuino. Buenos días, señora. ¿Cómo se siente hoy? Su pregunta sonaba sincera, no como una cortesía vacía. Nerviosa, pero decidida, le respondí honestamente. ¿Está todo listo para la lectura? Absolutamente. Tengo todos los documentos originales, las pruebas de las transferencias bancarias no autorizadas y la declaración jurada de su esposo. Su hija y sus nietos fueron notificados oficialmente ayer por la tarde. Alfredo organizó varios folders sobre su escritorio. Ha hablado con Rosana desde la última vez que nos vimos. Le conté sobre la visita de mi hija, los papeles que quería que firmara, sus planes detallados para mi futuro empobrecido. Alfredo escuchó con expresión cada vez más seria. Señora Adelaide, lo que me describe constituye un intento de fraude adicional. Tratar de hacerla renunciar a sus derechos legales antes de la lectura oficial del testamento es una manipulación grave. Tomó notas mientras hablaba. Conservó copias de esos documentos. No los firmé, pero los fotografié con mi teléfono antes de devolvérselos. Durante años me había sentido inútil con la tecnología, pero mi nieta Clara me había enseñado a usar la cámara del teléfono, nunca imaginando que ese conocimiento me serviría para documentar la traición de su propia madre. Excelente.
Eso nos da evidencia adicional de sus intenciones fraudulentas. Alfredo guardó las fotos en su expediente. Ahora, quiero prepararla para lo que va a pasar. Rosana probablemente llegará confiada, esperando una confirmación de lo que cree que ya sabe. Cuando descubra la verdad, su reacción puede ser muy intensa. ¿Qué tipo de reacción debo esperar? Aunque quería justicia, una parte de mí todavía sentía dolor por la hija que había criado. Puede negar todo, acusar de falsificación, tratar de manipular emocionalmente a los presentes, o incluso volverse agresiva. He visto casos similares, y las personas que cometen este tipo de fraudes rara vez aceptan la responsabilidad tranquilamente. Su advertencia me puso más nerviosa, pero también me preparó mentalmente. A las 10 en punto exacto, escuchamos voces en la recepción. Rosana había llegado, y por el tono alto y confiado de su voz, estaba hablando con alguien sobre sus planes para la herencia. Mi estómago se contrajo al escuchar su risa, la misma risa que había usado cuando me dijo que no recibiría ni $1. ¿Está lista, señora Adelaide?, me preguntó Alfredo. Estoy lista, respondí, aunque mi corazón latía como un tambor. Rosana entró a la oficina como una reina entrando a su coronación. Llevaba un traje costoso de color gris claro y joyas que yo no había visto antes, probablemente compradas con el dinero robado a su padre. Detrás de ella venían mis 2 nietos, Tadeo y Clara, vestidos formalmente y con expresiones confundidas. Claramente no entendían por qué habían sido convocados a esta reunión legal. Buenos días, licenciado Duarte, saludó Rosana con una sonrisa amplia. Gracias por organizar esta lectura tan rápidamente. Sé que mi madre está ansiosa por conocer los últimos deseos de mi padre. Me miró con lo que parecía compasión fingida, como si fuera a recibir malas noticias que ella lamentaba tener que presenciar. Buenos días, señora Rosana. Por favor, tomen asiento. Alfredo mantuvo un tono profesional neutro. Antes de comenzar con la lectura oficial, debo informarles que este procedimiento está siendo grabado para efectos legales, como requiere la ley. Por supuesto, respondió Rosana, aún sonriendo. No tenemos nada que ocultar. Alfredo abrió el primer folder y sacó el testamento original. Comenzaremos con el testamento oficial de Eliseo Flores, redactado hace 10 años y confirmado como su última voluntad válida. La confianza en la cara de Rosana vaciló ligeramente. En este documento, el señor Flores deja todos sus bienes, propiedades, cuentas bancarias e inversiones a su esposa Adelaide Flores. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosana parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido las palabras. Disculpe, licenciado, pero debe haber un error. Mi padre cambió su testamento antes de morir. Él me dejó todo a mí. Señora Rosana, no existe ningún testamento posterior registrado legalmente. El documento que acabo de leer es la única voluntad válida de su padre. Alfredo mantuvo su tono calmado pero firme. Eso es imposible. La voz de Rosana se elevó bruscamente. Mi padre me prometió que me dejaría todo. Él estaba molesto con mi madre por la manera en que lo cuidaba. Tiene que haber otro testamento. Mis nietos se removieron incómodos en sus sillas, claramente confundidos por la reacción de su madre. Tadeo, el mayor, me miró con ojos interrogantes, como si tratara de entender qué estaba pasando. Señora Rosana, tengo documentos adicionales que debo compartir con ustedes. Alfredo abrió el segundo folder. Su padre me contrató hace 2 meses para investigar transferencias bancarias no autorizadas de sus cuentas. Estas transferencias sumaron un total de $250,000, todas dirigidas a una cuenta a su nombre. La cara de Rosana se puso completamente blanca. ¿Yo? Esas transferencias. Mi padre me pidió que le ayudara con sus finanzas. Él ya no podía manejar esos asuntos solo. Mamá. La voz de Clara sonaba pequeña y asustada. ¿De qué está hablando el señor? Según la investigación que ordenó su padre, estas transferencias se realizaron sin su conocimiento o consentimiento durante episodios de confusión causados por su medicación. Alfredo mostró los extractos bancarios. Su padre documentó específicamente que él nunca autorizó estos movimientos de dinero. «Eso es mentira», gritó Rosana, levantándose de su silla. Mi padre estaba confundido por los medicamentos. Él no sabía lo que decía la mitad del tiempo. Mamá,
Por favor, cálmate, susurró Tadeo, claramente avergonzado por el comportamiento de su madre. También tengo aquí una declaración jurada firmada por su padre 2 semanas antes de su muerte. Alfredo sacó otro documento. En esta declaración, él específicamente niega haber autorizado cualquier transferencia de dinero a su nombre y confirma que usted intentó presionarlo para que firmara un poder legal que le daría control total sobre sus finanzas. Rosana se quedó de pie, temblando de rabia y pánico. Sus nietos la miraban con una mezcla de confusión y horror creciente. Era como si estuvieran viendo a su madre por primera vez, descubriendo que la mujer que creían conocer era una extraña capaz de robar a su propio padre moribundo. Esto tiene que ser un error, murmuró Rosana, pero su voz había perdido toda la confianza que tenía al entrar. Mi padre me amaba. Él sabía que yo necesitaba ese dinero para mis hijos, para su futuro. Señora Rosana, su padre dejó muy clara su voluntad final, continuó Alfredo implacablemente. Él escribió, y cito textualmente, Adelaide ha sacrificado toda su vida por esta familia. Ella y solo ella merece heredar todo lo que hemos construido juntos. Mi hija tendrá que aprender a valerse por sí misma. Las palabras de Eliseo, leídas en voz alta en esa oficina formal, resonaron como un juicio final. Rosana se desplomó en su silla, toda su arrogancia evaporándose en segundos. Sus hijos la miraban con una mezcla de confusión, decepción y vergüenza que me rompió el corazón. Abuela. Clara me miró con lágrimas en los ojos. ¿Es verdad que mamá robó dinero del abuelo? Antes de que pudiera responder, Alfredo continuó con la lectura oficial. Además, el señor Eliseo Flores dejó instrucciones específicas de que cualquier dinero tomado indebidamente de sus cuentas debe ser devuelto inmediatamente a su patrimonio, ahora bajo la administración de su viuda. Rosana finalmente entendió la magnitud de su situación. No solo había perdido la herencia que creía que iba a recibir, sino que tendría que devolver todo el dinero que había robado. Su plan perfecto se había desmoronado completamente, y ahora estaba expuesta frente a sus propios hijos como la ladrona que realmente era. El momento de la verdad había llegado, y yo estaba a punto de recuperar no solo mi herencia, sino también mi dignidad. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rosana se había quedado completamente inmóvil en su silla, con la mirada perdida en el suelo, como si tratara de procesar que toda su estrategia se había desmoronado en cuestión de minutos. Sus hijos la observaban con una mezcla de incredulidad y vergüenza que me partía el alma, pero sabía que necesitaban escuchar toda la verdad. Mamá, dijo Tadeo con voz temblorosa, ¿realmente hiciste eso? ¿Le robaste dinero al abuelo cuando estaba enfermo? Sus 17 años no lo habían preparado para descubrir que su madre era capaz de tal traición. Rosana levantó la cabeza lentamente y por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. Ustedes no entienden. Yo no le robé nada a nadie. Ese dinero era para ustedes, para su futuro, para su educación universitaria. Su voz sonaba desesperada, tratando de mantener algún rastro de justificación moral. Para nosotros. Clara, mi nieta de 15 años, se puso de pie con lágrimas en los ojos. ¿Tú crees que nosotros queríamos dinero robado? ¿Crees que queríamos que lastimaras al abuelo cuando estaba muriendo? Su voz se quebró en un sollozo que me desgarró el corazón. Clara, no hables así. Yo soy tu madre, gritó Rosana, pero ya no tenía autoridad en su voz. Sus hijos la estaban viendo con ojos nuevos, y lo que veían no les gustaba nada. Alfredo continuó leyendo los documentos con voz firme y profesional. Según los registros bancarios, las transferencias se realizaron en fechas específicas que coinciden con las visitas médicas del señor Eliseo. La primera transferencia de $30,000 se realizó el 15 de marzo, cuando el señor Flores tenía cita para quimioterapia. Yo lo acompañé ese día porque mi madre estaba cansada, murmuró Rosana, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Mamá, tú nos dijiste que el abuelo quería darnos ese dinero, intervino Tadeo con voz acusadora. Nos dijiste que él había decidido darnos parte de su herencia mientras aún estaba vivo para ayudar con los gastos escolares. La decepción en su voz era palpable. Y era verdad. Él quería ayudarlos. Yo solo aceleré el proceso. Rosana trataba desesperadamente de mantener su versión de los hechos, pero cada palabra que decía la hundía más profundo. Señora Rosana, intervino Alfredo con tono severo,
Tengo aquí la declaración jurada de su padre donde específicamente menciona que usted le dijo que necesitaba dinero para pagar deudas de juego de su esposo actual. ¿Es esto cierto? El aire en la habitación se volvió aún más pesado. Los ojos de mis nietos se abrieron con horror. Esta era una información nueva incluso para mí. Eso es privado. No tiene nada que ver con... Rosana comenzó a tartamudear, pero Tadeo la interrumpió. Papá Roberto tiene deudas de juego. Su voz subió una octava. ¿Por eso nos cambiaste de escuela el año pasado? ¿Por eso tuvimos que mudarnos de la casa grande? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar para los muchachos también. Ustedes no entienden las presiones de ser adultos, sollozó Rosana. Yo tenía que proteger a nuestra familia. Su padrastro cometió errores, pero todos cometemos errores. Cometer errores. Clara se puso de pie, temblando de indignación. Mamá, le robaste a tu propio padre mientras estaba muriendo. Y nos mentiste a nosotros sobre todo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era fuerte y clara. Yo no les mentí. Yo traté de protegerlos de... Rosana trató de acercarse a sus hijos, pero ambos se apartaron instintivamente. Señora Rosana, hay más, continuó Alfredo implacablemente. Su padre también documentó varias conversaciones donde usted le dijo que su madre lo estaba descuidando, que no le daba sus medicinas a tiempo, que se quejaba constantemente de cuidarlo. Mis manos comenzaron a temblar de rabia. ¿Le dijiste eso a tu padre? ¿Le dijiste que yo no lo cuidaba bien? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada de todo el dolor acumulado durante semanas. Mamá, yo nunca. Rosana comenzó, pero su voz se apagó cuando vio la furia en mis ojos. Yo dormí en una silla junto a su cama durante meses. Vendí mis joyas para pagar sus medicinas. Me levanté cada 2 horas durante 2 años para darle sus tratamientos. Y tú le dijiste que yo lo descuidaba. Cada palabra salía de lo más profundo de mi alma herida. Abuela, Clara se acercó a mí y tomó mi mano. Nosotros sabíamos que tú lo cuidabas bien. Siempre que íbamos a visitarte, el abuelo nos decía lo mucho que te amaba y lo agradecido que estaba contigo. Sus palabras me dieron fuerzas, pero también me llenaron de más tristeza al darme cuenta de cómo Rosana había manipulado incluso las percepciones de sus propios hijos. Según esta declaración, continuó Alfredo, su padre específicamente menciona que usted le dijo que Adelaide, su madre, había comentado que ojalá él se muriera pronto para no tener que seguir cuidándolo. Eso es mentira, grité, levantándome de mi silla. Jamás dije algo así. Jamás pensé algo así. La crueldad de esa mentira me quitó el aliento. Yo sé que es mentira, abuela, susurró Clara, abrazándome. El abuelo nos contó lo mucho que lo amabas. Nos dijo que eras el amor de su vida. Rosana se desplomó completamente en su silla, llorando sin control. Yo no quería hacerle daño a nadie. Roberto me presionaba tanto. Me amenazó con dejarnos si no conseguía el dinero para pagar sus deudas. Yo tenía miedo de perder a mi familia. ¿Y qué hay de nuestra familia?, le grité. ¿Qué hay de tu padre que te amó toda su vida? ¿Qué hay de mí, que te di todo lo que tenía? ¿Qué hay de tus hijos, que ahora tienen que vivir sabiendo que su madre es una ladrona? No soy una ladrona, gritó Rosana con la poca dignidad que le quedaba. Señora Rosana, intervino Alfredo con voz firme. Técnicamente usted cometió fraude financiero contra una persona mayor vulnerable. Eso constituye un delito grave en este estado. El pánico se apoderó completamente de Rosana. No pueden arrestarme. Tengo hijos que cuidar. Tengo una familia. Se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Mamá, por favor, diles que no fue robo. Diles que papá me había prometido ese dinero. La miré fijamente. Esta mujer que había salido de mi vientre, a quien había criado con tanto amor, que ahora me suplicaba que la ayudara a escapar de las consecuencias de su traición. Rosana, tu padre nunca te prometió nada. Él me amó hasta su último aliento, y tú trataste de envenenar ese amor con mentiras. Mamá, por favor. Sollozó. No me llames mamá, le dije con una frialdad que no sabía que poseía. Una hija no le roba a su padre moribundo. Una hija no trata de quitar el techo a su propia madre. Una hija no miente sobre el amor entre sus padres.
Tadeo se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Abuela, nosotros no sabíamos nada de esto. Si hubiéramos sabido. Su voz se quebró. Lo sé, mi amor. Ustedes son buenos muchachos. No es culpa suya que su madre haya tomado estas decisiones. Acaricié su cabello como había hecho cuando era pequeño. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Clara, aún abrazándome. Alfredo respondió con tono profesional pero gentil. Su abuela heredará todos los bienes de su abuelo, como él quería. Su madre tendrá que devolver todo el dinero que tomó indebidamente, y dependiendo de la decisión de su abuela, podría enfrentar cargos criminales. Todos me miraron esperando mi decisión. Rosana me suplicaba con los ojos. Mis nietos me abrazaban con amor genuino, y yo tenía en mis manos el poder de decidir el futuro de mi familia. Eliseo había confiado en que yo haría lo correcto, y finalmente sabía exactamente qué era lo correcto. Rosana, dije con voz firme pero no cruel, vas a devolver hasta el último centavo que robaste. Vas a firmar todos los documentos necesarios para transferir ese dinero de vuelta a la herencia de tu padre. Y vas a salir de mi casa esta misma semana. ¿Y después?, preguntó con voz quebrada. Después vas a aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones, como hacen los adultos responsables. Mi voz no tembló ni una vez. La justicia finalmente había llegado, pero sabía que lo más difícil apenas comenzaba: reconstruir la relación con mis nietos y sanar las heridas profundas que esta traición había dejado en toda la familia. 2 semanas después de la lectura del testamento, mi vida había comenzado a tomar una forma completamente nueva. Rosana había cumplido su promesa de devolver el dinero robado, no por voluntad propia, sino porque Alfredo había iniciado los procedimientos legales que la habrían llevado directamente a la cárcel si no cooperaba. Los $250,000 estaban de vuelta en las cuentas que ahora me pertenecían, junto con el resto de la herencia de Eliseo. La casa se sentía diferente ahora. Ya no era el hogar que había compartido con mi esposo durante 40 años, pero tampoco era la prisión de humillación que Rosana había tratado de convertirla. Era mi santuario, el lugar donde podía procesar todo lo que había pasado y comenzar a reconstruir las relaciones que realmente importaban. Tadeo y Clara habían comenzado a visitarme cada día después de la escuela. Al principio venían cargados de culpa y vergüenza por las acciones de su madre, disculpándose constantemente como si ellos fueran responsables de los crímenes de Rosana. Pero poco a poco, habíamos comenzado a sanar juntos. Abuela, encontré esto en mi cuarto, me dijo Clara una tarde, mostrándome una foto vieja donde aparecíamos Eliseo, ella y yo en su 10º cumpleaños. ¿Te acuerdas de ese día? El abuelo me compró la bicicleta morada que tanto quería, y tú hiciste mi pastel favorito de chocolate. Por supuesto que me acuerdo, mi amor. Tu abuelo estuvo toda la semana anterior buscando esa bicicleta en todas las tiendas de la ciudad. Tomé la foto entre mis manos, recordando cómo Eliseo había llegado a casa emocionado porque finalmente había encontrado el color exacto que Clara quería. Mamá nos dijo que ustedes no nos querían ver más, que estaban molestos con nosotros por algo que habíamos hecho mal. Tadeo se sentó a mi lado en el sofá. Nosotros no entendíamos qué habíamos hecho, pero creímos lo que nos decía. Mi amor, ustedes nunca hicieron nada malo. Su madre les mintió para alejarlos de nosotros, igual que nos mintió a nosotros sobre ustedes. Acaricié su rostro, viendo en él los rasgos de Eliseo cuando era joven. Su abuelo y yo siempre los amamos más que a nuestra propia vida. ¿Por qué mamá hizo todo esto?, preguntó Clara con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nos separó de ustedes? ¿Por qué le robó al abuelo? Era la pregunta que me había torturado durante semanas. ¿Cómo había fallado como madre para criar a una hija capaz de tanta crueldad? ¿En qué momento Rosana había perdido su humanidad y se había convertido en alguien que podía robar a su propio padre moribundo? No lo sé, mi amor. A veces las personas toman decisiones que lastiman a todos los que las rodean. Lo importante ahora es que ustedes y yo estamos juntos otra vez. No tenía respuestas complejas para la maldad que habíamos presenciado, pero sí tenía amor suficiente para comenzar a sanar las heridas. Los días se habían vuelto una rutina reconfortante. Por las mañanas, revisaba las finanzas que ahora manejaba yo sola por primera vez en mi vida. Eliseo había sido muy organizado con las inversiones y las cuentas de ahorro. Además de los $900,000 principales, había descubierto que teníamos otros $150,000 en inversiones que yo desconocía.
Mi esposo había trabajado incansablemente durante décadas para asegurar nuestro futuro, y finalmente ese futuro me pertenecía. Por las tardes, cocinaba para mis nietos. Clara me ayudaba en la cocina, aprendiendo las recetas familiares que yo había aprendido de mi madre y mi suegra. Abuela, ¿me enseñas a hacer las empanadas del abuelo? Él siempre decía que las tuyas eran las mejores del mundo. Sus ojos brillaban con la misma curiosidad que había tenido Rosana cuando era pequeña, antes de que la amargura se apoderara de su corazón. Por supuesto, mi amor. Pero primero tienes que prometerme que cuando te cases, les enseñarás la receta a tus hijos. Era importante para mí mantener vivas las tradiciones familiares que Rosana había estado dispuesta a destruir por dinero. Tadeo había comenzado a ayudarme con las tareas de la casa que antes hacía Eliseo. Reparaba pequeñas cosas, cortaba el césped, me acompañaba al banco cuando tenía que hacer trámites importantes. Abuela, el abuelo me enseñó a cambiar las llaves del lavaplatos antes de morir. ¿Quieres que revise si está funcionando bien? Su deseo de cuidarme me recordaba tanto a su abuelo que a veces se me llenaban los ojos de lágrimas. Eres igual de trabajador que tu abuelo cuando tenía tu edad, le decía, y veía cómo se hinchaba de orgullo al recibir esa comparación. También había comenzado a recibir visitas de vecinos y amigos que durante meses habían estado confundidos por mi ausencia de las reuniones familiares. Adelaide, no te habíamos visto en ningún cumpleaños o celebración en el último año. Pensábamos que tal vez estabas enojada con nosotros, me dijo mi comadre Olga durante una de sus visitas. No, Olga. Rosana me había dicho que ustedes no querían que fuera, que las reuniones eran solo para familia cercana. Al decir las palabras en voz alta, me daba cuenta de lo absurdas que sonaban, pero en el momento, deprimida por la enfermedad de Eliseo, había creído sus mentiras. ¿Familia cercana? Tú eres la matriarca de esta familia. Eres la persona más importante en cualquier celebración. Olga estaba genuinamente indignada. Esa muchacha te manipuló de una manera horrible. Las conversaciones con los amigos me ayudaron a entender que Rosana había sido muy cuidadosa en su manipulación. A ellos les había dicho que yo estaba demasiado deprimida para socializar, que prefería estar sola, que las reuniones familiares me causaban más tristeza que alegría. A mí me había dicho lo contrario, que ellos no querían verme, que era una carga, que mi presencia los incomodaba. Adelaide, durante el funeral de Eliseo, Rosana nos dijo que estabas demasiado afectada para recibir visitas. Nosotros queríamos acompañarte, pero ella insistió en que necesitabas espacio. Mi compadre Pascual meneaba la cabeza con incredulidad. Ahora entiendo que ella quería aislarte completamente. El aislamiento había sido parte crucial del plan de Rosana. Mientras menos apoyo emocional tuviera yo, más vulnerable sería a sus manipulaciones. Sin amigos que me recordaran mi valor, sin familia extendida que cuestionara sus decisiones, sin una red de contención que pudiera darme perspectiva, ella había pensado que podría manipularme hasta el punto de renunciar voluntariamente a todo lo que me correspondía. Pero lo que más me emocionaba era ver cómo mis nietos comenzaban a florecer otra vez. Clara había comenzado a sonreír más, a hablarme de sus sueños de estudiar medicina como su abuelo había querido hacer cuando era joven. Abuela, quiero ayudar a personas enfermas como tú ayudaste al abuelo. Quiero ser el tipo de persona que da amor en lugar de quitarlo. Tadeo había comenzado a mostrar interés en aprender sobre las finanzas y las inversiones. Abuela, ¿me enseñas cómo funcionan las cuentas de ahorro? Quiero asegurarme de que cuando sea mayor, pueda cuidarte como tú cuidaste al abuelo. Su madurez me impresionaba, especialmente considerando la traición que había presenciado en su propia madre. También habían comenzado a hacerme preguntas sobre su madre que eran difíciles de responder. ¿Crees que mamá realmente nos ama? Me preguntó Clara una tarde mientras hacíamos galletas. Creo que su madre los ama a su manera, pero que tomó decisiones muy malas que lastimaron a muchas personas, incluyéndolos a ustedes. Traté de ser honesta sin ser cruel. El amor verdadero no lastima a las personas que amamos. El amor verdadero protege y cuida. ¿Podemos seguir viviendo aquí contigo?, preguntó Tadeo. No queremos volver a casa con mamá y Roberto. Era una pregunta complicada legalmente, pero emocionalmente la respuesta era simple. Esta siempre será su casa, mis amores. Vamos a hablar con el abogado para ver cuáles son nuestras opciones. Rosana había perdido más que dinero en esta batalla. Había perdido el respeto de sus hijos,
la confianza de la comunidad y la familia que había tenido durante toda su vida. Sus propios hijos preferían vivir con su abuela que con ella, y esa era una consecuencia de sus acciones que ninguna cantidad de dinero podía reparar. Por las noches, cuando la casa estaba tranquila y mis nietos dormían en sus antiguas habitaciones, me sentaba en el patio trasero donde Eliseo y yo habíamos pasado tantas tardes hablando de nuestros sueños. Podía sentir su presencia en el viento suave, en el aroma de las flores que él había plantado, en la paz que finalmente había regresado a nuestro hogar. Lo logré, mi amor, le susurraba a las estrellas. Protegí a nuestra familia. Protegí a nuestros nietos. Y ahora vamos a darles el futuro que tú y yo siempre quisimos que tuvieran. La justicia había triunfado, pero más importante aún, el amor había triunfado sobre la codicia, la verdad había vencido a las mentiras, y la familia real había sobrevivido a la traición. 6 meses después de la lectura del testamento, me desperté en una mañana de domingo con el aroma del café recién hecho y el sonido de risas proveniente de la cocina. Clara y Tadeo habían decidido prepararme el desayuno como sorpresa por mi cumpleaños número 69. Era la primera celebración familiar genuina que teníamos en más de 2 años, y el contraste con el vacío que había sentido el año anterior era tan profundo que me emocioné hasta las lágrimas. «Abuela, no puedes llorar en tu cumpleaños», gritó Clara, corriendo a abrazarme con las manos aún llenas de harina. «Mira lo que te hicimos». En la mesa estaba el pastel de 3 leches que había sido mi favorito desde niña, decorado con una letra que decía «Para la abuela más fuerte del mundo». ¿Recuerdan la receta?, pregunté, genuinamente sorprendida de que hubieran podido hacerlo solos. Tadeo encontró el cuaderno de recetas del abuelo en su estudio. Ahí tenía anotado paso a paso cómo preparar tu pastel favorito para tu cumpleaños. Clara sonrió con orgullo. Él escribió: «Adelaide merece dulzura todos los días, pero especialmente en su día especial». Las lágrimas rodaron por mis mejillas al imaginar a Eliseo escribiendo esas palabras, planificando celebraciones futuras que sabía que no estaría aquí para compartir. Incluso después de muerto, seguía cuidándome, seguía asegurándome que tuviera motivos para sonreír. Durante estos meses, mi vida había tomado una dirección que nunca había imaginado posible. Con la herencia segura y los nietos viviendo conmigo oficialmente, había comenzado a explorar sueños que había enterrado durante décadas de sacrificio por otros. Había comenzado clases de pintura en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo ni dinero para permitirme. «Abuela, ¿nos enseñas a pintar?», me había preguntado Clara cuando vio mis primeros intentos artísticos. «Quiero aprender a hacer algo hermoso como tú». Mi amor, todos podemos crear belleza cuando nos damos la oportunidad de intentarlo. Había convertido el antiguo estudio de Eliseo en un pequeño taller de arte donde los 3 pasábamos las tardes de lluvia creando memorias nuevas. También había comenzado a viajar. Por primera vez en mi vida, tenía la libertad financiera para conocer lugares de los que solo había oído hablar. Tadeo, Clara y yo habíamos visitado la playa donde Eliseo y yo habíamos ido en nuestra luna de miel, y había sido sanador regresar ahí con mis nietos, compartiendo historias del abuelo que adoraban pero que habían perdido demasiado joven. «Abuela, el abuelo te habría amado ver tan feliz», me dijo Tadeo mientras caminábamos por la arena. «Siempre nos decía que tú te merecías todas las cosas buenas del mundo». «Su abuelo era un hombre sabio», le respondí, sintiendo la brisa marina que parecía llevar mensajes de paz desde donde quiera que Eliseo estuviera ahora. La relación con Rosana había permanecido rota, tal como yo había decidido que tenía que ser. Ella había intentado acercarse varias veces, especialmente cuando se dio cuenta de que sus hijos preferían vivir conmigo permanentemente. Sus disculpas sonaban vacías, motivadas más por la pérdida de control sobre sus hijos que por un arrepentimiento genuino. «Mamá, por favor, ellos son mis hijos. No puedes quitármelos», me había dicho durante una de sus visitas no invitadas. «Yo no les quité nada, Rosana. Ellos tomaron la decisión de vivir en un hogar donde se respeta la honestidad y el amor. Tú les enseñaste la diferencia entre una familia real y una familia tóxica». Mi respuesta había sido firme, pero no cruel. «¿Y si prometo cambiar? ¿Y si devuelvo todo el dinero y pido perdón por todo lo que hice?». Su desesperación era palpable, pero ya no me conmovía como antes. «Rosana, ya devolviste el dinero porque no tenías opción legal. Y en cuanto a cambiar, eso es algo que tendrás que demostrar con años de acciones consistentes, no con promesas desesperadas».
Había aprendido que las palabras sin acciones correspondientes no tenían valor. Los nietos habían manejado la separación de su madre con una madurez que me impresionaba constantemente. Abuela, amamos a mamá, pero no podemos vivir con alguien en quien no confiamos, me había explicado Clara con una sabiduría que superaba sus 16 años recién cumplidos. Entiendo, mi amor. El amor no significa que tenemos que aceptar comportamientos que nos lastiman. Había sido importante enseñarles que podían amar a su madre desde la distancia mientras protegían su propia paz mental. El apoyo legal de Alfredo había sido crucial en este proceso. Él había ayudado a establecer la custodia legal de los nietos conmigo, asegurando que tuvieran estabilidad educativa y emocional. Señora Adelaide, estos jóvenes tienen suerte de tener una abuela que los protege con tanta fiereza, me había dicho durante uno de nuestros encuentros finales. Alfredo, ellos no tienen suerte. Tienen lo que todos los niños deberían tener, una familia que los ama incondicionalmente y los protege de cualquier daño. Mi respuesta había reflejado mi nueva filosofía de vida. El amor verdadero es activo, protector, y a veces requiere decisiones difíciles. Durante estos meses también había establecido un fondo educativo para mis nietos con parte de la herencia. Clara había sido aceptada en un programa de ciencias premédicas y Tadeo había comenzado a explorar carreras en ingeniería. Abuela, ¿estás segura de que podemos permitirnos estas universidades? Me había preguntado Clara cuando vio el costo de la matrícula. Mi amor, su abuelo trabajó toda su vida soñando con darles estas oportunidades. Este dinero no es mío, es nuestro. Es el legado de amor que él quería dejarles. Ver sus rostros iluminarse con posibilidades futuras me llenaba de un propósito que no había sentido en años. También había comenzado a hacer trabajo comunitario con otras mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares de abuso financiero familiar. Adelaide, tu historia nos da esperanza, me había dicho una señora durante uno de nuestros grupos de apoyo. Si tú pudiste recuperar tu dignidad a los 68 años, nosotras también podemos hacerlo. La edad no nos quita el derecho a la justicia ni al respeto, había respondido. Nunca es demasiado tarde para defendernos. Ahora, sentada en mi sala la mañana de mi cumpleaños, viendo a mis nietos preparar una celebración con el mismo amor que Eliseo y yo habíamos puesto en criar a Rosana, entendía que había logrado algo más valioso que recuperar una herencia. Había recuperado mi dignidad, mi propósito, y sobre todo, había salvado a la próxima generación de mi familia del ciclo de manipulación y traición. Abuela, me dijo Tadeo, sentándose a mi lado, quiero que sepas que cuando sea grande y tenga hijos, les voy a contar la historia de cómo su bisabuela fue la mujer más valiente que conocí. Les voy a enseñar que el amor verdadero significa proteger a las personas que amas, no lastimarlas. Y yo les voy a enseñar a mis hijos que las abuelas no son personas débiles que hay que tolerar, añadió Clara. Les voy a enseñar que las abuelas son matriarcas poderosas que mantienen unidas a las familias con amor y sabiduría. Sus palabras me llenaron de una paz profunda. Había logrado más que obtener justicia legal, había plantado semillas de valores correctos en las mentes de mis nietos que se extenderían a las generaciones futuras. Esa noche, después de una celebración llena de risas, abrazos y memorias nuevas, salí al patio trasero donde Eliseo y yo habíamos soñado tantas veces con nuestro futuro. Las estrellas brillaban intensamente, y pude sentir su presencia en la brisa suave que movía las flores que él había plantado. Lo hicimos, mi amor, susurré al cielo. Protegimos a nuestra familia. Nuestros nietos crecerán sabiendo lo que es el amor verdadero, no la manipulación. Tú puedes descansar en paz, sabiendo que tu legado está seguro. Adelaide Flores había comenzado esta historia como una mujer traicionada y humillada, pero la terminaba como una matriarca respetada, una abuela amada, y una mujer que había demostrado que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia y la dignidad. ¿Y tú, que has escuchado mi historia, alguna vez has sentido que alguien trató de borrarte de tu propia vida? ¿Has tenido que luchar para recuperar tu lugar en tu propia familia? Si es así, recuerda que el amor verdadero siempre encuentra la manera de prevalecer sobre la codicia, y que la verdad, aunque tome tiempo en salir a la luz, siempre es más poderosa que las mentiras. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, es dulce como el pastel de 3 leches que mis nietos